Muy buenos días, tengan todos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera en esta mañana seguir compartiendo algunas meditaciones de la palabra de Dios que están así en el Antiguo Testamento, considerando lo que son algunos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a hablar de Josué. Para ello vamos a leer en el capítulo 1 del libro de Josué. Dice de la siguiente manera: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dejemos la lectura hasta allí, contando con la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos indicado, queremos meditar en Josué como tipo de Cristo. Y ciertamente la primera similitud que vamos a considerar es el significado de su nombre. Josué significa Jehová salva, que es el mismo significado del nombre Jesús. De modo que indudablemente Jesús es una forma griega del nombre Josué. Y lo importante es ese significado, Jehová salva. Y tiene que ver con la obra que iba a hacer Dios por medio de Josué. Él iba a salvar a su pueblo, primeramente de Egipto, como lo hizo en los tiempos de Moisés, y después de sus enemigos al introducirlos en la tierra prometida. Estaba por delante unas guerras que iba a tener que librar Josué, enfrentando a todos los enemigos del pueblo de Israel para echarlos de la tierra y poseer así lo que Dios le había prometido. Él era el que iba a dar herencia al pueblo en toda aquella tierra que Dios había ofrecido a Moisés, que les daría. Ahora, el Señor Jesucristo, su nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en esto vemos la obra de la redención hecha por nuestro amado Salvador. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Su principal propósito en este mundo era salvar a los pecadores. Él es el Salvador del mundo. Era Dios trayendo salvación del pecado a toda la raza humana que ponga la confianza en este bendito Salvador. Y es maravilloso el significado de este nombre, Jesús el Salvador. Como dice el poeta, Jesús, cuán dulce nombre, por él se ve que tú amas. De modo que en el solo significado del nombre de Jesús está así revelada la obra y el amor que Él tiene para con nosotros. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Él es el Salvador del mundo. Pero para ello
Josué tenía que pelear, tenía que enfrentar la guerra y luchar contra los enemigos. Y así nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, Él libró la batalla por nuestros pecados. Allí en la cruz del Calvario Él estaba pisando la cabeza de la serpiente. Ciertamente por medio de su muerte, aunque la serpiente le mordió en el calcañar, Él quitó para siempre el imperio y el poder que el enemigo tenía, de modo que nos dice las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo derrotó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, Satanás, y despojó para siempre a esas huestes de maldad, de modo que el Señor Jesucristo obtuvo una sola vez y para siempre la victoria, para darnos a nosotros ahora herencia en los cielos, de modo que nuestro amado Salvador también ha peleado la batalla y ha vencido. Es el vencedor, el que ha ganado así para nosotros esa herencia incorruptible, inmarcesible en los cielos, porque nos ha librado de nuestros pecados. Es lo que dice el escritor a los Hebreos, que el Señor Jesucristo, habiendo participado de carne y sangre, Él lo hizo para que destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De modo que el Señor Jesucristo libró esta batalla y despojó para siempre al enemigo de nuestras almas. Ahora, después de aquellas guerras, Josué iba a darle la heredad al pueblo, iba a repartir la heredad de la tierra a todo el pueblo de Israel. Y así lo hizo. Igualmente nos hace pensar en esto cuando Él dice que si Él guardara las palabras del Señor, todo conforme estaba escrito, el Señor iba a prosperarlo en todas las cosas que emprendiera. Y nos hace pensar en lo que dice el profeta Isaías: mi siervo será prosperado, repartirá despojo, y él estará allí con los grandes. Y así nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, llevando cautiva la cautividad, subió a lo más alto y dio dones a los hombres. Y indudablemente nuestro Señor Jesucristo ha visto el fruto de la aflicción de su alma. Él ha sido satisfecho y por Dios, o la voluntad de Dios, ha sido prosperada en su mano. El Señor Jesucristo, así como Josué, que debía cumplir con toda la ley que estaba escrita, que Dios le había dado a Moisés, y no debía apartarse de la ley, sino cumplirla tal cual, como había sido escrita. Así nuestro Señor Jesucristo cumplió a cabalidad con toda justicia. Él dijo que así era necesario que cumpliera con toda justicia. Y muchas veces, en las Escrituras leemos en el Evangelio que el Señor Jesucristo, para que se cumpliese la Escritura, hizo tal y aquello. De modo que nuestro amado Salvador fue, así como Josué, obediente en todo lo que Jehová le mandó. Nuestro amado Señor, Él dice en la Biblia que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro Señor Jesucristo fue obediente
en todo al Padre. Y esa obediencia le llevó a experimentar el sacrificio de la cruz. Pero él no se apartó de la palabra de Dios, sino que como el hombre bienaventurado, en el cual hay delicia en la meditación de la palabra. Como dice aquí de Josué, que él iba a meditar sin apartarse de la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, en ese libro de la ley. Así, el Señor Jesucristo, ese varón bienaventurado, en cuya meditación de la palabra de Dios está su delicia, será como árbol plantado junto a corriente, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nuestro amado Señor también encontraba delicia en la meditación y en el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Pero, por último, consideramos lo que sería un contraste. Dios le dijo a Josué, en un versículo que no leímos, en el 5, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Si él cumplía cabalmente con todo lo que estaba escrito y obedecía fielmente como lo hizo Josué, Dios estaba garantizando de que él no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar. Sin embargo, del Señor Jesucristo, aunque él cumplió a cabalidad todo y obedeció a su Padre en todo, leemos ahí en las Escrituras esa expresión que él dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como expresa el salmista: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Israel clamó y Jehová lo oyó, pero el Señor clamó allí. Y literalmente la Biblia dice que fue desamparado de Dios. Y en esto encontramos el contraste con Josué. El Señor sí fue desamparado, dejado solo en aquella batalla que Él estaba librando contra el enemigo de nuestras almas, contra el pecado y la muerte. Él lo hizo valientemente, solo, allí en la cruz. Era que estaba cargando sobre sí el pecado de todos nosotros, y por ese juicio de Dios sobre él tuvo que experimentar aquel desamparo. Pero damos gracias al Señor de que él fue socorrido, que habiendo culminado la obra de nuestra redención y entregado el Espíritu, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y tenemos a uno mejor que Josué, aquel verdadero Salvador de nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo. A Él rendimos honor y gloria en esta mañana y pensamos en nuestro amado Salvador como ese poderoso Salvador y vencedor de nuestras almas. Amén.